El embajador mexicano ante las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, condenó la existencia del veto que tienen los 5 países con asiento permanente para desechar votaciones en el Consejo de Seguridad, entre ellos Rusia, quien precisamente dio el voto negativo para dejarla en una parálisis. Por ello, México recurrió a la resolución 377 para convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que precisamente es la reunión urgente que se prepara para hoy por parte de la ONU. Desde 1945, México ha mantenido una postura inquebrantable en contra del ejercicio del veto por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Convocaremos a una sesión para analizar la situación humanitaria que prevalece en el terreno y facilitar que la ayuda llegue pronto a quienes más la necesitan. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que hasta el momento entre 80 y 90 mexicanos permanecen en la zona de conflicto de Ucrania. Mientras tanto, este domingo el avión de la Fuerza Aérea Mexicana partió rumbo a Rumania para repatriar a los connacionales que sí lograron salir de Ucrania. Se espera que el avión llegue la noche de hoy y, de acuerdo con Daniel Millán, jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también se podría brindar ayuda a ciudadanos latinoamericanos. De haber el espacio en la aeronave, se podría considerar también el poder traer de vuelta a casa a hermanos latinoamericanos de países que se han acercado a México pidiendo algún apoyo porque en estos momentos no tienen aeronave o la tienen en otro país. Entonces esto evidentemente pues la prioridad la van a tener los mexicanos y sus familiares. Y con mucho gusto saludamos, comenzando la semana, Cristal Mendívil. Cristal, ¿cómo estás? Muy buenos días. Paco, muy buenos días, un gusto saludarte como siempre, aunque con esta información lamentable de verdad. Y miren, lejos de su patria y con la impotencia además de pues no poder hacer mucho, no poder hacer nada. Cientos de ucranianos apoyados por rusos y por mexicanos salieron a marchar, a manifestarse en León, en Monterrey y en Guadalajara para condenar esta invasión ordenada por Vladimir Putin y exigir un cese al fuego en Ucrania. Entonces me parte el alma esto, pero yo no puedo hacer nada para detener esas bombas, pero sí puedo detener otra arma muy potente de los rusos, que es la desinformación. Nosotros no entendemos qué es lo que hemos hecho mal para merecer esta desgracia que nos está pasando. Y con toda la información del clima, un día que amanece bastante frío. Samantha Robles, Sammy Rocks, buenos días. Gracias, Paco. Pues sí, fíjate que hoy vamos a hablar acerca del sistema frontal 31, el cual se desplazaba hacia zonas del sureste mexicano. Bastante frío porque toda su masa de aire frío está en el centro del país y en partes del noreste mexicano. Ahí vamos a continuar con temperaturas de los 0 a los 10 grados centígrados. Estamos viendo además que la entrada de humedad proveniente del Pacífico está favoreciendo nublados que con este friecito hacen que se sienta todavía más la sensación térmica alrededor de los 0 grados. Estuvimos presentando el día de ayer en todo lo que es la parte oriente y Valle de México condiciones de neblina en zonas altas y de montaña muy densa y además bastante fría. Esto era porque estaba pasando y desplazándose el sistema frontal 31. Vamos a estar esperando las lluvias en zonas del sureste mexicano, pero esta y más información en un ratito más, mi querido Paco. Gracias, Sammy. Vamos al caso del periodista Margarito Martínez, quien fue asesinado en Tijuana. Iván Carpio, fiscal general de Baja California, informó que son 10 y no 5 los detenidos por este homicidio. Los 8 hombres y 2 mujeres fueron aprehendidos en 6 cateos, en donde les aseguraron 2 armas largas, 3 cortas, además de marihuana, heroína y metanfetaminas. Entre los detenidos estaría el presunto asesino material de Margarito. Sin embargo, su familia tiene dudas. O no sé si armaron algo nomás para tranquilizarnos, porque pues fue así tan rápido, ¿no? Y que no hemos visto, ¿verdad? En el transcurso del devenir de andar en este medio. Entonces, pues hay duda, ¿sí? Que te saquen y te pongan 5 changos o 10 ahí y te digan uno de estos fue, pero no te dicen este fue. Porque le encontramos esto, porque el otro. No hay nada. Entonces usted todavía tiene dudas. Sí, fue nomás un show. Sí, para mí eso fue.
Aquí, mientras tanto, en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, confirmó la detención de un sujeto relacionado con el feminicidio de la modelo veracruzana Michelle Simón. Sin revelar más detalles, la mandataria informó que ya se reunió con la familia de la víctima, a quienes les reiteró su compromiso de que haya justicia. En este contexto de los feminicidios, luego de que la fiscal Ernestina Godoy expresara que hubo un repunte atípico de estos en la Ciudad de México, estas fueron las palabras de Claudia Sheinbaum, quien aceptó el aumento de los mismos. En enero y febrero hubo un incremento, no sé si llamarlo atípico o no, más bien hay que decir las cosas como son. Hubo un aumento en el número de mujeres que lamentablemente fueron asesinadas por un motivo de género, que es la característica del feminicidio. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que he planteado. En primer lugar, seguir trabajando todos los días. Esto no es algo que podamos decir siempre ya lo logramos. Vámonos ahora a Zacatecas. Ahí familiares de personas que han sido víctimas de la violencia levantaron la voz exigiendo justicia por los desaparecidos y por los asesinados en la ciudad. Con esta marcha esperan que las autoridades del estado los escuchen, que se pondere el diálogo para buscar una solución. Esperamos que con esta acción se abran mesas de diálogo en donde puedan escuchar el sentir de la sociedad, de algunos grupos, desde nuestra visión aportar en la construcción de la paz. Y mire, ya pasó un mes de que desapareció el exdiputado Pedro Carrizales, conocido como el Mijis. ¿Lo recuerda usted? Aquí se lo reportamos en su momento. Bueno, pues ahora sus familiares están pidiendo a los medios de comunicación que no especulemos con algo tan doloroso. Dijeron, la petición se da porque en algunos medios digitales se informó que la camioneta en la que viajaba fue localizada. Incluso se comentó que habría fallecido en un accidente de auto. Información que fue desmentida. Aclararon que por el momento las autoridades no tienen conocimiento de su paradero. Y en el caso del exdirector de Petróleos Mexicanos de Pemex, Emilio Lozoya, el próximo 11 y el 27 de abril va a tener su última oportunidad para llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la República y así no ser procesado o para decidirse por un procedimiento abreviado. Y miren lo que sucedió en calles de la Ciudad de México esta madrugada. Un automovilista que iba a exceso de velocidad se estrelló en contra de un poste en la avenida Conscripto, en la colonia Lomas de Sotelo. El coche subió al camellón central, derribó el poste y un árbol. El auto se quedó sin motor ni eje delantero. Testigos refieren que luego del percance el conductor salió del coche y se echó a correr. Policías capitalinos tuvieron que cerrar por algunos momentos la circulación para facilitar las labores de los bomberos para retirar el resto del automóvil. Con toda la información internacional, Quique Villanueva. Quique, buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y sí, efectivamente, como lo adelantabas, los ojos del mundo están en Ucrania. El presidente de este país, Volodymyr Zelensky, dijo ayer que su país pasó una noche brutal, con bombardeos de áreas residenciales y estructuras civiles. Por su parte, Moscú afirmó haber rodeado totalmente dos grandes localidades del sur, cerca de la península de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Por primera vez, también el ejército ruso reconoció bajas, aunque sin precisar cifras. Y mire, también le cuento que miles de personas se manifestaron ayer en todo el mundo en apoyo a los ucranianos. En Berlín, unas 100,000 personas salieron a las calles y llegaron frente a la puerta de Brandenburgo portando banderas amarillas y azules, los colores nacionales de Ucrania. Los organizadores de las manifestaciones estimaron que hubo 500,000 de participantes. En Francia, cientos se reunieron en el corazón de la capital, al igual que en Roma, Estados Unidos y Rusia, aunque en este último hubo más de 2,000 manifestantes detenidos. De ahora sí, ya nos alcanzó el presupuesto, ya está Marlene Stahl con la pregunta del día y las redes sociales. Claro que sí, Paco, buenos días también a ustedes, gracias por iniciar la semana bien informados aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea. Nuestra pregunta del día para que participe ya está en redes, dígame, ¿cómo mejorar la seguridad en estados como Michoacán o Zacatecas? ¿Usted qué opina? ¿Que haya más soldados y marinos o que haya mejores policías locales? Platique con nosotros a través de @ImagenSea, utilice nuestro hashtag #AbreLosOjos y por supuesto comparta su opinión. Nosotros queremos saber cómo piensa de lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Regreso contigo, Paco. 2 años desde que autoridades de la Secretaría de Salud reportaron el primer caso positivo de COVID en nuestro país. En unos minutos le tenemos el recuento de los daños en México después del COVID. Ya volvemos, no se vaya.
Mire, ante la inseguridad que se vive en Colima desde hace varias semanas, la Sedena envió 950 soldados, y actualmente ya son más de 4.500 los elementos de seguridad pública entre federales y locales que están patrullando la zona de conflicto, sobre todo en la zona conurbada a la capital del estado, en donde los habitantes ya esperan que esto vaya bajando. La verdad, están desesperados, quieren que se reactive la economía, por supuesto, miedo, pánico, por decirle de alguna forma. El sábado pasado venimos y estaba un poco más solo. Ahora ya con la presencia del ejército y de más apoyo de la policía, pues se ha visto un poco más de tranquilidad aquí ahorita. Entonces el aforo de aquí del jardín es un poco mayor. Ahorita ya empieza a haber un poco más de personal, de comensales. Eso a raíz de que ya empezó a haber como más movimiento de los soldados, las Fuerzas Armadas. ¿Y qué está pasando en este caótico mundo? Se lo cuento. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo ayer que su país pasó una noche brutal con bombardeos de áreas residenciales y estructuras civiles. El panorama ha sido prácticamente el mismo durante todo el fin de semana. Cheque los detalles. La región de Kharkov es el mejor y el peor ejemplo de lo que es la guerra. Es hielo y fuego. Sus campos de siembra hoy están regados de hierro retorcido. Los soldados ucranianos que resisten en uno de los frentes orientales más asediados por el enemigo se mantienen agazapados. Atentos al rugir de un bombardeo que nadie ve. Nadie, hasta que te explota en la cabeza o se vive para contarlo. Como ellos, que salieron de sus refugios para fotografiar un misil que no detonó. No muy lejos de los frentes donde se da la batalla por Kiev, los habitantes de esa ciudad hacen todo lo posible para sobrevivir. En la estación de trenes, cientos y cientos de personas se agolpan para subir a uno de los vagones que ofrecen alejarlos del fin del mundo. Ahí también se oyen disparos y gritos. Es el caos instalado. El metro continúa funcionando principalmente como refugio antibombas. Una garantía que se confirmó esta madrugada luego de que se registraron varias explosiones en la ciudad que dejaron su estela de destrucción y una cascada de preguntas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que cayó del cielo? ¿Una bomba? ¿Un avión herido de muerte? ¿Qué? Frente al desasosiego, ella, ucraniana, prefiere cantar su himno nacional mientras levanta escombros. Conteniendo el llanto por lo que se viene. La noche más larga de la batalla por Kiev, de la batalla por Ucrania. Маю сказати абсолютно відверто. Ця ніч буде більш тяжкою, ніж день. На усіх фронтах цієї ночі ворог застосує усі наявні у них сили, щоб зламати наш опір. Цієї ночі вони підуть на штурм. Всі ми маємо розуміти, що нас чекає. Цієї ночі маємо вистояти. Доля України вирішується саме зараз. Y mire, hasta el momento el ataque de Rusia a Ucrania ha causado la muerte de al menos 352 civiles, incluidos, imagínense nada más, 14 niños y unos 1.684 heridos. La ONU informó que ya hay más de 368.000 desplazados, aunque Kiev no ha informado sobre bajas entre sus fuerzas armadas. Moscú afirma haber atacado 1.067 instalaciones militares ucranianas, incluido 27 puestos de mando y centros de comunicación, 38 sistemas de misiles de defensa aérea y 50
86 estaciones de radar. Los soldados rusos han encontrado una tenaz resistencia y por primera vez admitieron haber registrado pérdidas humanas durante su invasión, aunque sin precisar cifras. Sin embargo, Ucrania afirma haber matado a unos 4.300 militares rusos. También han seguido tomando prisioneros y reportaron la desarticulación de tanques, pero no precisaron cifras, así los números de la muerte en esta guerra. Y mire, aunque no dijo cuándo, bueno, mejor dicho, ya de hecho están ahorita en este momento haciendo los protocolos. La presidencia ucraniana informó que una delegación del país se está reuniendo en estos momentos con representantes rusos en la frontera con Bielorrusia, cerca de la zona de la exclusión de la central nuclear de Chernobyl. Fuentes rusas afirmaron que será en estos momentos cuando Kiev intentará negociar con Moscú y estaremos al pendientes de las actualizaciones. Скажу відверто, як завжди, я не дуже вірю в результат цієї зустрічі. Diré francamente, como siempre, no creo realmente en el resultado de esta reunión, pero que lo intenten, para que ningún ciudadano de Ucrania tenga dudas de que yo, como presidente, no intenté detener la guerra cuando había una pequeña posibilidad. Y mire, por su parte, ministros europeos de Relaciones Exteriores acordaron liberar un paquete de 450 millones de euros para financiar y entregar armas a Ucrania. La decisión fue anunciada después de una reunión de cancilleres europeos, esto en Bruselas. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para convocar hoy a una sesión extraordinaria y de emergencia a la Asamblea General de las Naciones Unidas para que los 193 miembros se pronuncien sobre la invasión a Ucrania. Y queremos hacer todo para apoyar a Ucrania. Hemos decidido usar nuestras capacidades para proveer armas, armas letales, asistencia letal al ejército ucraniano, un paquete de apoyo de 450 millones y 50 millones más para provisiones no letales, como combustible y equipo de protección. Y mire, ante este anuncio y las sanciones decretadas contra Rusia por varios países occidentales, el presidente Vladimir Putin ordenó al ministro de Defensa y al jefe de Estado Mayor que pongan en alerta a las fuerzas de disuasión nucleares. Por ello, Estados Unidos lo acusó de entrar en una escalada inaceptable y la OTAN tachó de irresponsable a Rusia y de manejar una retórica peligrosa. Imagínense nada más la palabra que ya se está mencionando en este conflicto. Los señores oficiales que dirigen los países de la OTAN también permiten declaraciones agresivas contra nuestro país. Y desde la Santa Sede, el Papa Francisco pidió que las armas callen en Ucrania, llamando también a una apertura urgente de corredores humanitarios para los refugiados que huyen ante la invasión rusa. Al término de su tradicional oración en público del Ángelus en la Plaza de San Pedro, se dijo preocupado por los civiles y afirmó tener el corazón herido por lo que sucede en Ucrania. Son hermanos y hermanas para los que es urgente abrir corredores humanitarios y que hay que acoger. Y regresamos aquí a México porque vamos a ver cómo avanza el coronavirus. El viernes terminamos este programa con 5.473.489 casos confirmados de COVID-19 en México. Pasó el fin de semana y hoy, de acuerdo con los últimos datos reportados por la Secretaría de Salud, hay 5.506.105 casos acumulados, 32.616 casos entre viernes, sábado y domingo. Este fin de semana se sumaron, ¿sabe cuántos? 783 fallecimientos por el virus. ¿Cuánto significa esto en cifras de a pie? 4 avioncitos de esos que usted toma para ir a Mérida, para ir a Yucatán, para ir a Tamaulipas, 4 aviones de esos, lo que eleva el número de muertes a 318.086. Seguimos en la fase 3 de la contingencia sanitaria. La Secretaría de Salud indica que el semáforo epidemiológico es el mismo de la semana pasada y no coloca entidades en rojo ni en naranja. El país sigue con 16 estados en verde y 16 en amarillo, entre ellos la Ciudad de México. Este semáforo estará vigente hasta el 6 de marzo, así es que tenga mucho cuidado, siga utilizando obviamente el cubrebocas, lavado de manos, sana distancia, las medidas que ya sabemos que nos han funcionado hasta el momento, así es que por favor manténgase al tanto.
Ayer 27 de febrero se cumplieron 2 años de la llegada del coronavirus a nuestro país, una pandemia que marcó la forma en que nos relacionamos, que nos dejó un profundo dolor por las personas que ya no están. El primer contagio se dio precisamente el 27 de febrero del 2020. Fue un hombre de 35 años que viajó a Italia y tuvo que ser aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Días después lo dieron de alta. 2 semanas y media después, el miércoles 18 de marzo, se registró la primera muerte. Un hombre de 41 años que padecía diabetes y estaba internado en el INER aquí en la Ciudad de México. Se contagió durante un concierto de rock en el Palacio de los Deportes. El escenario catastrófico que aseguraba el subsecretario Hugo López-Gatell de 60,000 muertes se rebasó, ¿saben cuánto? En tan solo 6 meses. En medio de la incertidumbre, el 19 de noviembre del 2020, 8 meses después del primer fallecimiento, se superó la cifra de los 100,000 fallecidos. Y el 25 de marzo del 2021, un año después, se superaban las 200,000 muertes. La mayoría de estas se dieron en personas que sufrían de hipertensión, obesidad y diabetes. Los esfuerzos por la creación de la vacuna comenzaron a dar frutos en los siguientes meses y el 23 de diciembre arribó a México el primer lote de vacunas. Fueron 4,875 dosis desarrolladas por Pfizer-BioNTech. Un día después comenzó la vacunación en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro. Los primeros en vacunarse sería el personal de salud. Precisamente, la primera vacunada en México fue la jefa de enfermería del Hospital Rubén Leñero en la Ciudad de México, María Irene Ramírez. Justamente un mes después, el presidente López Obrador dio positivo a COVID por primera vez. Cabe recordar que no estaba vacunado y su primer dosis la recibió hasta el 10 de abril del 2021, durante la jornada de vacunación de adultos mayores. Casi un año después, el 10 de enero de este año, el presidente dio positivo por segunda ocasión. Precisamente la vacunación para los adultos mayores arrancó en Oaxaca, esto en febrero del año pasado, y en mayo fue el turno para todo el personal educativo con la vacuna CanSino para el regreso paulatino a clases presenciales. Después de varios amparos y una gran polémica generada por Hugo López-Gatell para vacunar a menores vulnerables de entre 12 y 17 años, el gobierno federal anunció el inicio de la campaña de vacunación para este sector el 25 de octubre, mientras que los menores de 15 a 17 años, sin importar si cuentan con un factor de riesgo o no, recibieron la primera dosis a partir del 29 de noviembre. Un mes después y con la llegada de la variante Omicron, el gobierno arrancó la fase de la vacunación de refuerzo con adultos mayores el pasado 7 de diciembre. Así hemos vivido estos 2 años de pandemia. Actualmente tenemos una cifra de 318,086 personas fallecidas, 5,506,000 contagios, 98,378,523 personas mayores de 14 vacunadas con al menos una dosis, lo que representa el 87% de la población en este rango. Ahora, ¿usted ya tuvo COVID? ¿Ya lo padeció algún integrante de su familia? Muchos de nosotros, quien ya tuvimos coronavirus, a lo largo de estos 2 años, pues seguimos luchando día a día con las secuelas que nos ha dejado el virus. Algunos pues más leves, otras más marcadas. Un ejemplo que le vamos a presentar es el caso, a continuación lo va a ver. Las secuelas son la tos, falta todavía de oxígeno, el dolor en piernas, dolor de cabeza, ¿no? Fatiga. Han pasado 649 días desde el 20 de mayo de 2020, fecha en la que José Luis dio positivo a COVID-19. Internado de emergencia el 1 de junio, intubado durante mes y medio y dado de alta el 14 de agosto de 2020, 86 días después. Estoy en recuperación y tratando de hacer mi vida normal, sabiendo de que estoy a un 50% de mi capacidad de los pulmones. José Luis padece una de las 201 secuelas o síntomas del COVID persistente o long COVID más preocupantes de todas, la fibrosis pulmonar. La manifestación pulmonar de COVID como secuela, una de las más importantes es precisamente la fibrosis pulmonar. Fibrosis significa que, digamos que el parénquima pulmonar, que es como que la parte esponjosa de los pulmones, se empieza a hacer dura, se empieza a hacer fibrosa, se empieza a perder su elasticidad los pulmones, y eso ocasiona que el paciente tenga una sensación de ahogo, una sensación de falta de aire, una sensación de fatigabilidad cuando empiece a retomar sus actividades normales. Tengo que aprender a vivir de esta forma. Estoy en
haciendo terapia física para poder aprender a respirar, hacer bien los ejercicios. Me mandaron otro año con oxígeno, que lo tengo que estar constantemente en el transcurso del día y de la noche. José Luis tardó 1 año y 3 meses en salir de su casa. Fue a una cita con el neumólogo. Su periodo de hospitalización le provocó úlceras en el sacro y los talones, de las cuales tras recuperarse tuvo que prácticamente volver a aprender a caminar. Pues cuando sale uno, la verdad, ves la vida diferente. Dices, en tan poco tiempo cómo ha cambiado todo, ¿no? Las secuelas también fueron económicas, pues durante el tiempo de su recuperación dejó de trabajar instalando sistemas de seguridad como hacía antes de la pandemia, y aunque sigue su tratamiento en el IMSS, también ha recurrido a médicos particulares para dar continuidad a su tratamiento, cuando las olas de COVID modifican las actividades en los hospitales del IMSS. Para mí no ha terminado. Yo creo que, aparte de que ya tenemos ahora sí protección entre comillas con las vacunas, el COVID sigue todavía, o sea, hay algo, hay un virus que sigue. Lamentablemente mucha gente no cree en esto, pero sí existe, ¿no? En el momento más crítico de su contagio, José Luis consideró quitarse la vida, pero no tenía fuerza suficiente para usar unas tijeras que dejaron olvidadas. Hoy no piensa más en dejarse vencer. Mi vida, pues, mira, yo quiero, y lo sigo pensando, es al 100. Es al 100, no puedo pensar que estoy con limitaciones al 50, ¿no? Mi vida tiene que estar al 100 y va a seguir al 100. Para Imagen, Abraham Nava. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? El dólar 19 pesos con 76 centavos a la compra y 20 pesos con 90 centavos a la venta. El euro 21 pesos con 3 centavos a la compra y 23 pesos con 74 centavos a la venta. Buenos días, ¿cómo están? 6:22, que no se le vaya a hacer tarde, es momento ya de quitarse esa cobija y de iniciar el día. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Pues le comento que el sistema frontal 31 se está yendo. Lo tenemos presente en zonas del sureste mexicano, claramente con características de semiestacionario, es decir, en puntos rojos y azules. Viene detrás de él un evento norte importantísimo que se queda en Tamaulipas, en Veracruz y se extiende hacia el Istmo Golfo de Tehuantepec. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo ayer que viajé en el oriente del país, ¿qué es lo que sucede? Muchos bancos de niebla en zonas altas y de montaña y por supuesto muchísimo frío, condiciones de heladas en el transcurso de la noche, de la mañana, de la madrugada y temperaturas que no ascienden a más de 15-20 grados en el transcurso del día. Por ejemplo, esto sucede en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo, en el Estado de México y en Ciudad de México en zonas muy altas. Ahí estamos esperando que las temperaturas se mantengan durante toda la semana alrededor de los 0 grados. Hay una corriente en chorro subtropical que es entrada de humedad en la frontera noroeste del país y también hacia más al centro, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, se extiende en Coahuila y en Nuevo León. Por supuesto, también está presente en Sonora y en Chihuahua, favoreciendo nublados con temporal de lluvia. Centro occidente más despejado, Valle de México frío, al igual que el oriente y sureste del país. Por allá les estarán llegando algunas lluvias en lo que sale el Frente Frío 31. Vamos a ver ahora las temperaturas en la frontera noroeste y norte del país. En Monterrey y Nuevo León alcanzaremos 21 grados con mínimas de 7, los cielos muy nublados, Chihuahua capital 25, mínimas de 8, Hermosillo, Sonora 31, Mexicali 28 y Tijuana 25. Es una recuperación después del paso del Frente Frío 31 que dejó por allá condiciones de nieve. Bueno, pues ahora está ya en el sureste del país. San Luis Potosí se queda con una masa de aire frío, 4 grados. Similar Zacatecas con 5, 28 grados esperamos en Durango, una mañana de 7, Mazatlán esperará 25 grados, La Paz 26, con cielos parcialmente nublados, más despejado en Zacatecas, pero con muchísimo frío. ¿Qué va a pasar entonces en Puebla? Cachulas, Puebla, llegará a 24 grados con mínimas de 5, mucho sol. Acapulco, Guerrero, 31 grados de todo el año. Morelia, 28 y Vallarta, 26 con mínimas de 18. Bien, pues ¿qué esperamos entonces hacia Tampico, Tamaulipas? Ahí estuvimos y la verdad es que bastante frío. Hay que abrigarse muy bien. Yo sé que no estamos acostumbrados a esta baja de termómetros. 20 grados con humedad, se siente todavía más friecito, 13 grados esta mañana. Ciudad de México alcanzará 25 con una mínima de 6. Vuelve a ser una mañana fría, como bien lo comentaba mi querido Paco.
Ya no las mañanas de 11, ahora son 6 grados centígrados de nueva cuenta. Querétaro 26 grados mínimas de 4 y Guadalajara 31. Golfo de México, ¿qué nos espera en Villahermosa? 28 grados con pronóstico de lluvia en lo que está saliendo este sistema frontal. Esperamos que los cambios se estén dando. Por ejemplo, Veracruz continúa con masa de aire frío, bancos de niebla en zonas altas y de montaña, y evento norte. Campeche aún mantendrá 27 grados con sol. Lo mismo hacia Cancún con 28 grados centígrados, mínimas de 20, Tuxtla 29 y Oaxaca 27. Pues hasta aquí el reporte, mi querido Paco. Vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información. Este domingo despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México rumbo a Rumania un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traer al primer grupo de connacionales que huyeron de Ucrania ante el conflicto con Rusia. El avión tiene capacidad para 150 pasajeros. Luego de que circulara en redes sociales que Pedro Carrizales, el Mijis, falleció en un accidente automovilístico, su familia desmintió que haya información oficial acerca del exdiputado, quien continúa desaparecido. Pidieron no especular al respecto. 6 de la mañana con 41 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros nuevamente. Los invito a que participen en nuestra pregunta del día. ¿Cómo mejorar la seguridad en estados como Michoacán y Zacatecas? ¿Qué han dicho los mexicanos hoy? Vamos a ver el resultado. Pues mire, el 53% dice que debería de haber más soldados y marinos y el 47% restante dice que haya mejores policías locales. Nuestras redes sociales, muy fácil. Síganos, @imagense, aquí están apareciendo. Tenemos Twitter, tenemos Facebook y también Instagram. Y en los tres está la pregunta y queremos que participe y nos siga. Y bien, ahora vamos a ver esta conversación que tuve la fortuna de platicar con el señor Seyed Rezvani, quien es el director general de Mundo Imperial. Acompáñenme a verla. Amigos de Imagen Televisión, pues seguimos en Acapulco, en el Abierto de Tenis de México 2022. Y bueno, tengo la oportunidad de platicar con el director de Mundo Imperial, Seyed Rezvani, que nos va a platicar justamente el tema de esta arena que estamos estrenando, que es una maravilla. Seyed, muchas gracias por estas palabras. Muy contentos estrenando este venue por primera vez. Siempre tener la mira junto con Abierto Mexicano de Tenis, de llegar a un Master 1000 o un torneo más grande. Y así nace el proyecto. Pues mira, hasta ahora ha sido un evento magnífico, todo ha salido muy bien y bueno, nos encanta poder compartir con ustedes en este lugar. Ahora, sé que no nada más es un lugar para hacer tenis, para un evento de tenis. Hay más proyectos, como por ejemplo, ¿qué va a suceder aquí aparte? Primer evento va a ser Alejandro Fernández el 14 de abril. ¡Wow! El 22, primero Dios, vamos a tener banda MS. Nosotros tenemos capacidad, si hacemos conciertos de forma 360 en el centro de la cancha, podemos incrementar otro 1.500 asientos dentro de la cancha. Wow. Entonces vamos a poder llegar a 12.500, a 13.000. Sin duda, y esto es la verdad, nosotros desde hace tiempo que compramos los hoteles Princess en 2015, siempre la idea era crear estos contenidos para poder paquetear, como lo hacen en otros eventos, el Super Bowl, que usted va en todos los lugares, y como es tu propio venue, es mucho más fácil hacer paquetes y poner los precios especiales. Podemos disfrutar alrededor del estadio de una vista maravillosa. No nada más vienes a ver el tenis, sino también hay ambiente afuera, hay puestos de comida, hay fiesta, ¿no? Es una experiencia, crear todo el contenido, algo es muy divertido y de verdad nos pusimos mucho cariño para poder lograrlo. Pues muchísimas gracias. Invita por favor a la gente que acuda a Acapulco y que por supuesto vengan a los eventos. Absolutamente, están siempre bienvenidos y nosotros en Mundo Imperial con brazos abiertos para apapacharlos y cuidarlos. Y bueno, vamos con más información. Gracias. Saludos, por supuesto, a nuestros amigos de Mundo Imperial. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regresar, un trabajo de mi compañero Carlos Jiménez. Era una noche rutinaria para un grupo de ratas. Creían, como siempre, que se iban a salir con la suya, pero ya sabe, al final, el que la hace, la paga. Con esto volvemos. Ratas fuera. El muro fronterizo que divide Sonora y Arizona no solo impidió el paso de los migrantes a los Estados Unidos, también provocó que algunos pueblos indígenas se separaran. Incluso en su momento, hace más de 2 años, fueron detenidos algunos activistas indígenas quienes se oponían a la construcción del muro.
Tuvo que pasar 1 año 4 meses para que se pudiera dar este histórico reencuentro en el oasis sagrado de Quito Baquito, profanado por la construcción del muro fronterizo. Amber Ortega, activista descendiente de la tribu Yache Odam, y Berlon José, gobernador de los líderes tradicionales Tohono Odam, el pueblo de las dunas de arena y la gente del desierto. Culturas milenarias, cosmovisión y hogares divididos por una cicatriz que cada vez es más profunda entre Estados Unidos y México. The border wall is a devastating injustice that has been done, not only to the people, but to our Mother Earth. Amber estuvo presa durante 16 meses en una cárcel federal de Arizona por ponerse frente a la maquinaria pesada que en septiembre de 2020 levantaba el monstruo de acero y concreto ordenado por Donald Trump. Yes, the day I was arrested, it was here in this location to stop the desecration of this area, to build the border wall. La manifestación de Amber en defensa de los sitios sagrados estuvo acompañada de cantos tradicionales de los Odam. Amber fue detenida por la patrulla fronteriza y el Servicio de Parques Nacionales. You know, what we felt was this call, like we had to be there, we had to stop that, we had to say something, and so it felt like it was, like we had to, like it was a call. Semanas después de su arresto, la Fuerza Pública de Arizona disolvió de manera violenta y con gases lacrimógeno una protesta pacífica del colectivo Anti-Border. Tras un largo proceso judicial, los abogados lograron la libertad de Amber Ortega tras argumentar que la mujer de 35 años solo defendía sus creencias religiosas con base en una ley de 1993 que sienta un precedente para los protectores indígenas de la tierra y el agua. Yes, I do want to say that it is worth defending yourself and your people, your cultures, your songs, your languages, your right as a people to live on your lands. De un lado, el Monumento Nacional del Organ Pie Cactus y del otro lado, la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Aquí estamos donde se puede ver el muro que finalmente se construyó durante la administración de Trump y separa pues, dos naciones, el mismo ecosistema que es el Gran Desierto de Sonora. Un territorio sagrado donde la lucha de resistencia apenas comienza. The fight for life never ends. This border wall, it's going to continue. Probably beyond my lifetime. It's what we do now. El muro impide, por ejemplo, que en primavera se pueda realizar la ceremonia de la sal, una caminata tradicional de 450 kilómetros en el desierto que comienza en Sells, al sur de Arizona, y termina en Sonora, en la llamada Salina Grande, bañada por aguas del Golfo de California, o la peregrinación en octubre a la capilla del Santo Acostado Francisco Javier en Sonoita, un misionero que supo ganarse el corazón de la gente del desierto. De ahí que los colectivos en defensa de la tierra y pueblos indígenas mantengan su demanda contra el gobierno de Estados Unidos para lograr por lo menos el retiro de algunas secciones del muro. Se han visto afectadas también otras reservas, por ejemplo en Tecate, Baja California, están los Kumeyaay. Ellos, su panteón tradicional, el de donde están sus antepasados, sus ancestros,
estaba en un lugar definido y al momento de la construcción de ese muro pasó por exactamente en medio de ese panteón. Además de la exigencia para que el presidente Joe Biden haga cumplir su orden ejecutiva de que no se construya ni un pie más de muro, principalmente en el Valle del Río Grande, en Texas. Existe mucha actividad todavía que tratamos de identificar en diferentes partes que, aunque suena como remediación, nosotros vemos actividad donde vienen constructoras a lo que llaman terminar el trabajo, ¿no? Pero pues es básicamente construir más muros. En la próxima entrega, la vida silvestre sucumbe ante el muro fronterizo. El daño está hecho. A solo unos pasos del nuevo muro fronterizo encontramos huellas de venado. Seguramente quería cruzar del otro lado a beber agua. También podemos observar rastros de migrantes. El venado, el cochijabalí, las lagartijas, el monstruo de Gila, todos esos pasaban así. ¿Ves? Pero pues ahora ya no. En la cámara, Julio Cajero. Para Imagen, Ernesto Méndez. Bueno, una noche rutinaria para un grupo de ratas que se creían iban a salir con la suya, pero las cámaras de videovigilancia ya los tenían en la mira. Ya lo sabe, el que la hace la paga. Un trabajo de Carlos Jiménez. Es el momento justo en que un grupo de ladrones baja de su auto y asalta a un hombre que camina de noche. En segundos le quitan sus cosas y regresan al carro en el que llegaron para escapar de aquí. Sucedió de noche en calles de la colonia Buenos Aires. Es la alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México. En el 2021 se reportó una tendencia a la baja de 41% en los delitos cometidos dentro de esa alcaldía. Aquella noche, los ladrones andaban buscando víctimas aquí. Ese no fue su primer robo. Minutos antes, asaltaron a otro hombre que estaba estacionado sobre la lateral del viaducto Miguel Alemán. Así lo captaron cuando bajaron, se acercaron, lo atracaron y finalmente huyeron. Y así pidió ayuda a la víctima del robo. Ciudad de México, ¿tienen una emergencia? Me acaban de asaltar, está en un carro rojo RCI. ¿Qué le quitó, señor? Celulares. ¿Usted viene a bordo del carro? Desde el centro de monitoreo de la ciudad, agentes de la policía capitalina comenzaron a rastrear el auto. Al mismo tiempo lanzaron el reporte por la frecuencia de la policía. En esa noche, al ir patrullando sobre las calles de la colonia Buenos Aires, vía radio nos informan de unos sujetos los cuales estaban robando en un carro rojo, por lo que me coordino con mis compañeros para que ellos fueran a apoyar a la parte afectada y nosotros fuéramos en busca de los ladrones. Los agentes aceleraron sus patrullas para buscar el carro que les estaban reportando. Mientras lo hacían, las cámaras de la ciudad captaron a los delincuentes cometiendo el segundo atraco. Después los vieron escapando a toda velocidad. Es el momento justo en que una patrulla y un agente intentan cerrarles el paso sobre Calzada de Tlalpan, pero observa que el ampón da un volantazo y logra eludirlos. Así sigue la persecución. Después de que esquivaron a nuestros compañeros, C2 nos da la ubicación del vehículo, por lo cual nos abocamos a la persecución para evitar su escape. C2, proporcióname las características del vehículo, me aboco a la persecución. Así los alcanzaron los agentes. Les bloquearon el camino, bajaron de sus patrullas y no los dejaron huir más. Luego de esta persecución, los agentes de la policía capitalina finalmente detuvieron a todos estos sujetos. Entonces descubrieron que la mayoría de ellos eran menores de edad, vecinos de la colonia Doctores, que solo salían a robar muy cerca de su casa. Esa noche todos acabaron detenidos. Si usted los reconoce, denúncielos. Se trata de Jean David, de 25 años, Yael, de 17, José Luis, de 15, Francisco, de 16 y Miguel Ángel, también de 17. Gracias a la rápida reacción de los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a que no desistieron en la persecución, esa noche todos acabaron arrestados. Y es que el que la hace, la paga.
Para Imagen, Carlos Jiménez. Mire, nosotros llevamos toda la semana hablando de lo que sucede precisamente allá en Ucrania, ¿no? De los horrores de la guerra, de la estupidez humana. Esto que le vamos a presentar es en Michoacán. El horror quedó registrado en un video. Hombres armados irrumpieron en un velorio y acribillaron a parte de los asistentes. Bueno, eso de acribillaron es distinto. Los ejecutaron, los fusilaron, los formaron frente a la fachada del lugar y les dispararon. A todas luces, fusilados de forma extraoficial. Se habla de 17 muertos. Y bueno, lamentable los hechos ocurridos el día de ayer en San José de Gracia, allá en Michoacán, y justamente el día de ayer se volvió tendencia en redes sociales. Muchas personas, obviamente, pues haciendo un llamado a las autoridades para que termine esta situación, no solo en Michoacán, sino en todo el país. Y bueno, también comentando de estas imágenes que se volvieron virales, donde se ve cómo son asesinadas. Pues hasta ahorita se presume que 17 personas, todavía no es la cifra oficial, pero impactante, Paco. Tuviste oportunidad de ver este video y ¿qué tal? La verdad es que ni siquiera esto no se permite ni siquiera en la guerra, para que mejor estemos de acuerdo. O sea, para que tú puedas ejecutar o fusilar a alguien se necesita por lo menos que se haya hecho un consejo de guerra. Ni siquiera en la guerra puedes ver este tipo de imágenes que son sobrecogedoras. Y a plena luz del día estaba llevándose a cabo un velorio, sacan estas personas, se convierte en esta masacre y al parecer las autoridades después dijeron que ya no había rastros, que habían limpiado todo más que los casquillos. Que se habían cargado los cuerpos y que habían limpiado y que había una bolsa nada más con elementos de limpieza. Y hasta ahorita no se tiene ni idea de quién pudo haber sido, qué pudo haber pasado. A casi, pues, ¿qué será? ¿Cuántas horas van? 48. ¿12 horas? No, fue el domingo, ¿no? Fue el domingo en la tarde, sí. 12 horas, Más las 7, bueno, pero bueno, más. Muy bien, Anel Lemus, a nuestro gobierno no le da pena pedir paz en Ucrania cuando no podemos lograr la paz en nuestro propio país. Muestra la ejecución de hoy en un velorio en San José de Gracia, en Michoacán. Pues sí, tiene un punto, mi querida Anel Lemus. Dice también Noé Juárez, la gente que se mezcla con la delincuencia es a lo que se expone y su familia y amigos también. Pues sí, pero no. También deberíamos estar en un país en donde no se vieran estos casos tan seguido. Y te voy a decir una cosa, querido Noé, ya están tan mimetizados los delincuentes que hay veces que no te das ni cuenta, que puedes estar viviendo y ser tus vecinos y tú no tienes ni idea qué ver con ellos. Y no puedes hacer eso, o sea, no puedes ir matando gente por la calle, seas o no seas narcotraficante. ¿Dónde están las autoridades? Ángel, el crimen organizado prácticamente se da el lujo de fusilar a diestra y siniestra, como todo en este país será un simple carpetazo. Ojalá que no. Ojalá, a mí me parecen las imágenes sobrecogedoras y gravísimas, ¿no? Lulú dice, ya estamos preocupados por Ucrania, pero si acá entre nosotros ya está la guerra, ¿cuántas familias desplazadas por tanta violencia en nuestro México? De hecho, pues al parecer el número de muertos en nuestro país por el crimen organizado es mayor que el número de muertos que se han registrado hasta el momento en lo que lleva la guerra de Ucrania. A mí me parece que ni siquiera se tendría que hacer esa comparación. No me parece ni siquiera que sea periodística, son circunstancias muy distintas. Lo que no debería es de haber ni guerra, ni tampoco debería de pasar que ejecuten a 17 personas, o sea, fusiladas afuera de un velorio. No. Obvio no, pero fíjate que ayer era un poco parte de la tendencia. La gente estaba comparando cómo es que México, ponían a Marcelo Ebrard diciendo, ay, sí, condenamos la guerra. O sea, condénate la guerra que está pasando en tu país primero. Sí. Pero esta ya la leímos. Ya acabamos. Sí. Vamos. Fue muy bonito. Gracias por participar. Hombre, ¿cómo no? Vamos. Gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo despiertan entre 7:05 y 7:10? Yo siempre le digo que es momento del café y yo espero que tengan en sus manos una buena tacita para iniciar el día. Sistema frontal número 31 de la temporada está saliendo finalmente hacia zonas del sureste mexicano, que dejó a su paso evento norte en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y hacia el Istmo Golfo de Tehuantepec. Claramente, no solamente eso, por ejemplo, en el oriente del país, en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo, en el Estado de México, Ciudad de México, sur de Tamaulipas, norte de Veracruz, también se mantienen bancos de niebla, zonas altas y de montaña de todo el oriente y centro del país, bancos de niebla muy densos, baja de temperaturas que favorecen heladas que estamos despertando entre los 0 a los 5 grados centígrados y este sistema va a seguir dejando esta baja de temperaturas en lo que finalmente se modifica la masa de aire frío. Entrada de humedad que se mantiene como una corriente en chorro subtropical en Sonora, en Chihuahua, en Baja California, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo León. Solamente favorecen nublados. Donde veamos en color verde es donde se estarían formando las celdas de tormenta, pero de manera muy moderada. Ya en color rojo es de manera muy fuerte. Y bueno, pues esperamos que
que salga el sistema frontal 31 y hasta el momento no tenemos el panorama de otro sistema frontal en el norte del país. Temperaturas en la Ciudad de México, capitalinos, son 6 grados centígrados esta mañana. Volvemos a las mañanas frías. Yo le dije, no guarde su abrigo. Máximas de 25, 26 grados el día de mañana. Y el miércoles esperamos que sea más caluroso, 27 grados, máxima con una mínima de 9 grados. Guadalajara, Jalisco. Buenos días, tapatíos, hermosos del alma y del corazón, 31 grados, mínimas de 10. Hoy con una calidad del aire mala, hay que usar más la bici, tapatíos. Cielos despejados, martes, miércoles, 30 grados, mínimas de 10. Monterrey, Nuevo León, regios de mi corazón, hermosos, ¿cómo están? Muy buenos días, hoy estamos despertando en 7 grados, alcanzando 21 en el transcurso de la tarde. Como tenemos masa de aire frío, las temperaturas descienden. Estamos hablando que únicamente 23 grados centígrados esperamos el día de mañana y 18 el miércoles. Es una masa que se ha quedado con nosotros desde la semana pasada, continúa hoy, prácticamente lo que resta de la semana. Acapulco, Guerrero mandando también miles de besos, como siempre, como todo el año, sus 32 grados centígrados con mucho sol. 23 grados la mínima y nos vamos con un excelente clima prácticamente toda la semana. Nuestro climadato de hoy tiene que ver con la alimentación. Los sistemas alimentarios están íntimamente relacionados con la salud humana, animal, económica y ambiental. En la tierra y en el mar, nuestros sistemas alimentarios y de agua dulce dependen de los recursos naturales. Pero el crecimiento de la población, los cambios en las dietas derivados del aumento de la riqueza y la contaminación relacionada con la agricultura están degradando los recursos naturales más rápido de lo que estos pueden reproducirse. Paco, un dato pues no tan bueno, pero bueno, ahí te va información que no sabías. Vámonos contigo del otro lado del estudio. Gracias, Sami. Se cumplen 2 años desde que las autoridades de la Secretaría de Salud reportaron el primer caso positivo de COVID en nuestro país. ¿Se acuerda? Ya 2 años de aquellas crónicas, la incertidumbre que teníamos. En unos minutos le vamos a tener el recuento completo. No se vaya, esto es Imagen Noticias. Y saludo, por supuesto, con mucho gusto a mi querido Pascal Beltrán del Río, el director editorial del periódico Excelsior, compañero y amigo, enviado especial a la zona de conflicto, justo en la frontera entre Polonia y Ucrania. Mi querido Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti. Paco, muy buenos días para ti, me da gusto saludarte. Estoy en Przemyśl, una ciudad de Polonia ubicada a unos 15 kilómetros de la frontera con Ucrania, que se ha convertido en el principal lugar de recepción de las personas que vienen huyendo de la guerra. Se calcula, lo decía el alto comisionado para los refugiados, que más de 360,000 personas han salido de Ucrania por distintas fronteras desde que comenzó la guerra el jueves tiempo local, y la mitad de esas personas, es decir, más de 150,000, tal vez casi 170,000, han entrado por Polonia. Ese es el principal punto de entrada, es una estación del tren que sobrevivió a 2 guerras mundiales. Esta ciudad fue prácticamente destruida 2 veces y reconstruida, y esta estación del tren es casi el único edificio que sobrevivió a esos conflictos, y hoy se convierte en la esperanza, en la puerta de entrada para miles de personas que vienen huyendo de otra guerra, la guerra de Ucrania. Aquí hemos podido escuchar y conocer historias desgarradoras de personas que de un día para otro perdieron todo. Una joven universitaria, Polina, que estudiaba psicología en la Universidad de Kiev, que le faltaban 3 semestres para acabar su carrera, tuvo que salir huyendo. Un taxista llamado Mohamed, originario de Argelia, se salvó de morir luego de que una bomba cayó frente a su casa en Kiev, y el impacto de la bomba destrozó los vidrios del auto, el parabrisas y otros vidrios del auto, y así se tuvo que venir manejando hasta esta frontera para luego caminar 30 kilómetros, los últimos 30 kilómetros a pie. Es la historia constante que escuchamos de dificultades enormes para cruzar esta frontera, personas que lo han perdido todo, que no saben qué va a pasar con ellos, que no saben a dónde pueden ir, que tienen algunos amigos a lo mejor en lugares lejanos como Praga y otras ciudades, pero que en este momento no tienen ni siquiera un boleto de autobús para poder ir de aquí, Paco.
Pues querido Pascal, la verdad es que estas historias que se entrelazan, por supuesto, para dejarnos ver los horrores de esta invasión, ¿qué es lo que puede pasar el día de hoy? Según lo que nos han informado, había ya algunos contactos, había, pues bueno, gente sentada en la mesa de negociación, reuniones en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, un mensaje que se espera también del propio presidente Joe Biden, en donde, pues bueno, un sector de la prensa también está pidiendo que ya dé un manotazo. ¿Qué crees que pueda seguir pasando, querido Pascal? Pues hasta donde sabemos, porque como bien dices, Paco, la información es fragmentada, pues sí hay algunos acercamientos para dialogar, pero los ucranianos han sido muy terminantes en que no van a aceptar negociación a cambio de poner las armas. Todas las dificultades que entraña eso, y también las que entraña negociar en Bielorrusia, como Moscú quiere. Bielorrusia, un país vecino de Ucrania que prestó su territorio para la invasión, pues no lo hace muy fácil. Ucrania ha tenido otras sugerencias de dónde podría llevarse a cabo este diálogo, aquí en Polonia, por ejemplo, pero eso no ha sido aceptado por Moscú, así que va avanzando poco a poco, pero yo creo que hay esperanza. Todas las personas que están aquí llegando a esta estación del tren creen que algún día volverán, y algunos dicen que muy pronto, así que la esperanza está centrada justamente en ese proceso de diálogo, Paco. Ahora, también hemos escuchado algunas voces que dicen que este conflicto podría alargarse y volverse una especie de conflicto de los Balcanes, lo cual sería lamentable sin duda. Pues sí, la verdad es que una vez que se desata un conflicto de estas características, es muy impredecible qué es lo que puede ocurrir. Sabemos que Rusia se ha opuesto terminantemente a tener un país de la Unión Europea o un país de la OTAN en sus fronteras, más allá de los que ya tiene, como los bálticos, por ejemplo, y que más bien su plan para Ucrania es que se convirtiera en una suerte de país gobernado por un régimen que Moscú ve con simpatía, como Bielorrusia, por ejemplo. Pues querido Pascal, como siempre es un gusto. Creo que vamos a tener de verdad una representación extraordinaria y llena de datos y de información contigo allá en esta zona del conflicto. Muchas gracias, toda la suerte. Estamos contigo, mi querido Pascal. Gracias, Paco. Un abrazo y un saludo afectuoso a la audiencia. Gracias, Pascal Beltrán del Río, desde Polonia, en la frontera precisamente con Ucrania. Por otro lado, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que hasta el momento entre 80 y 90 mexicanos permanecen en la zona de conflicto de Ucrania. Mientras tanto, este domingo el avión de la Fuerza Aérea que partió rumbo a Rumania para repatriar a los connacionales que sí lograron salir de Ucrania. Se espera que el avión llegue en la noche de hoy y, de acuerdo con Daniel Millán, jefe de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también se podría brindar ayuda a ciudadanos latinoamericanos. De haber el espacio en la aeronave, se podría considerar también el poder traer de vuelta a casa a hermanos latinoamericanos de países que se han acercado a México pidiendo algún apoyo, porque en estos momentos no tienen aeronave o la tienen en otro país. Entonces esto evidentemente la prioridad la van a tener los mexicanos y sus familiares. El día de ayer, 27 de febrero, se cumplieron 2 años ya de que llegó el coronavirus a nuestro país. Esta pandemia que marcó la forma en que nos relacionamos y que además nos dejó un profundo dolor por las personas que ya no están con nosotros, que ya no están aquí. El primer contagio se dio precisamente el 27 de febrero del 2020. Fue un hombre de 35 años quien viajó a Italia, tuvo que ser aislado en el INER, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Días después fue dado de alta. 2 semanas y media después, es decir, el miércoles 18 de marzo, se registró la primera muerte por COVID-19. Un hombre de 41 años que padecía diabetes, estaba internado en el INER, aquí en la Ciudad de México, y bueno, él se contagió durante un concierto de rock en el Palacio de los Deportes. El escenario catastrófico que auguraba el subsecretario Hugo López-Gatell de 60,000 muertes se rebasó en solamente 6 meses. En medio de esta incertidumbre, el 19 de noviembre del 2020, 8 meses después del primer fallecimiento, se superó la cifra de los 100,000
fallecimientos. Y el 25 de marzo de 2021, un año después, es decir, se superaban ya las 20,000 muertes. La mayoría de estas se dieron pues, en personas que sufrían hipertensión, que tenían obesidad, diabetes también. Los esfuerzos por la creación de la vacuna empezaron a dar frutos en los siguientes meses apenas, y esto sería el 23 de diciembre que pues, llegó el primer lote de vacunas a nuestro país. Fueron 4,875 dosis desarrolladas por Pfizer-BioNTech. Un día después empezó la vacunación en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Querétaro. Los primeros en vacunarse serían personal de la Secretaría de Salud, del sector salud. Precisamente la primera vacuna en México fue para la jefa de enfermería del Hospital General Rubén Leñero, aquí en la Ciudad de México, para María Irene Ramírez. Justamente un mes después, el presidente López Obrador da positivo a COVID por primera ocasión. Cabe recordar que él no estaba vacunado. Su primera dosis la recibió hasta el 10 de abril del 2021, durante la jornada de vacunación de adultos mayores. Casi un año después, el 10 de enero de este año, el presidente dio positivo por segunda ocasión al virus. Precisamente la vacunación para los adultos mayores arrancó, hay que recordar, en Oaxaca en febrero del año pasado, y en mayo el turno fue para todo el personal educativo con la vacuna CanSino para el regreso paulatino a las clases presenciales. Después de varios amparos y una gran polémica generada por Hugo López-Gatell para vacunar a los menores vulnerables entre 12 y 17 años, el gobierno federal hizo un anuncio importante: el inicio de la campaña de vacunación para este sector el 25 de octubre, mientras que los menores de 15 a 17 años, sin importar si cuentan o no con un factor de riesgo, recibieron la primera dosis a partir del 29 de noviembre. Un mes después, con la llegada de la variante Omicron, el gobierno arrancó la fase de la vacuna de refuerzo con los adultos mayores el pasado 7 de diciembre. Así hemos vivido estos 2 años de pandemia. Actualmente tenemos una cifra de 318,086 personas fallecidas, 5,506,000 contagios, 98,378,523 personas mayores de 14 años vacunadas ya con al menos una dosis. Esto representa el 87% de la población en este rango. Así es como ha transcurrido desde la llegada del virus, del coronavirus, aquí a nuestro país hasta el día de hoy. Y bueno, la pandemia continúa, no podemos bajar la guardia, esta es una realidad, y esto es lo que recomiendan precisamente los expertos ya a estos 2 años de distancia del primer caso de COVID-19 en nuestro país. A 2 años del primer caso de COVID-19 en México, el cual se detectó el 27 de febrero de 2020 y se oficializó un día después, se busca impulsar una cultura de ventilación. Para evitar contagios, se recomienda reforzar acciones que eviten la infección por vía aérea, desechando la teoría de contagios por contacto, explicó a Grupo Imagen Alejandro Macías, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato. Se sugiere realizar las actividades que sean posibles al aire libre, ventilación permanente en espacios cerrados, reducir al mínimo necesario el número de personas que convivan en un espacio cerrado, uso de doble cubrebocas cuya protección se puede reforzar con una careta, lavado de manos y sana distancia con 1 metro como mínimo. Lo que es evidente es que este virus se transmite por la respiración. Entonces lo que debemos privilegiar es primero la ventilación, evitar estar en tumultos en espacios cerrados particularmente. El exterior hay que preferirlo sobre los interiores, y si son en interiores, que sea un aforo limitado y que estén bien ventilados. Y desde luego, para reducir el riesgo, el uso del cubrebocas. Pues aunque tenga un cubrebocas y una eficacia del 95%, el 5% que escapan al cubrebocas, después de horas de estar ahí, pues podrían ser suficientes para que se infecte, porque se acumula en el tiempo. Entonces, no, nada sustituye a la buena ventilación. ¿Y qué debemos desechar? Primero debemos desechar lo que correspondía a la transmisión por contacto a este respecto. Por ejemplo, el uso de desinfectantes, de superficies, tapetes sanitarios, las fumigaciones que hacen con sustancias diversas, todo eso, las sanitizaciones profundas. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. A 2 años de distancia, ahora que sabemos entre los factores de riesgo para que la enfermedad sea grave es el sobrepeso de los pacientes, vea cómo les afecta la vida.
La relación entre obesidad y riesgo por COVID-19 es una evidencia científica comprobada desde el inicio de la pandemia. El informe que publicó la Federación Mundial de la Obesidad, denominado COVID-19 y la obesidad, el Atlas 2021, muestra que el exceso de peso representa la segunda mayor causa de hospitalización y alto riesgo de muerte para las personas contagiadas de coronavirus. El informe ofrece datos de países como China, Estados Unidos, Brasil y México y confirma que las personas con sobrepeso y que enfermaron de COVID necesitaron en mayor medida hospitalización, admisión a cuidados intensivos y hasta ventilación asistida. En el caso de México, las personas con obesidad presentaron un 56% más de probabilidades de necesitar hospitalización y 75% más posibilidades de morir después de contagiarse. Lo que falta por conocer es el por qué. Aunque la grasa corporal ha sido propuesta como un actor importante, el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición dio a conocer que su equipo de investigadores avanza en este tema y la propuesta podría estar en el tejido adiposo visceral y en el gen ACE2, que además de funcionar como puerta de entrada del virus SARS-CoV-2, está implicado en los procesos inflamatorios del cuerpo. Y es que una persona con sobrepeso suele tener este gen menos presente en el tejido adiposo, así que al infectarse, los niveles disminuyen aún más, ocasionando que la enfermedad sea grave. Por esto y porque además son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, es que la obesidad y el sobrepeso también son una pandemia que se debe combatir. Estudios sugieren que evaluar las causas profundas de este padecimiento y tratarlo como tal son puntos clave para detener este problema de salud con el que viven al menos 800 millones de personas en todo el mundo, mientras que en nuestro país, de acuerdo con la OCDE, 1 de cada 3 adultos lo presenta. El artículo 4 de nuestra Constitución señala que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, misma que deberá ser garantizada por el Estado. Sin embargo, la desnutrición en el país sigue creciendo. Datos del INEGI revelan que en el 2020 más de 3 millones de hogares tuvieron limitación de acceso a los alimentos por falta de dinero o recursos, mientras que cifras del Coneval estiman que casi 29 millones de mexicanos estaban en condición de vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. 1 millón más que en el 2018. La encuesta nacional de ingreso, gasto y los hogares el 2020 señala que el 46.7% de los hogares mexicanos manifestó preocupación de que la comida se les terminara por falta de dinero o de recursos y al 12.7% de sus hogares efectivamente se quedaron sin comida al menos en una ocasión, pues se le acabaron los pesos para comprar. Mientras que la Secretaría de Salud reporta que en el 2020 y del 2020 al 2021 ha habido un preocupante incremento entre la población atendida por desnutrición tanto leve, moderada y severa. Mientras que México Social reporta que según datos del boletín epidemiológico, los estados con mayor número de casos de desnutrición severa atendida en el país son el Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz y San Luis Potosí. Sin embargo, y aún con este panorama, el INEGI reporta que las principales causas de mortalidad en el país en el primer semestre del 2021 está en primer lugar el COVID, en segundo las enfermedades del corazón y en tercero la diabetes. Todo vinculado a la baja práctica de ejercicio físico e irónicamente a la obesidad y al sobrepeso. En estos reportes se indica que 3 de cada 10 personas mayores de 18 años nunca han realizado ejercicio físico y cuando en el 2006 el 16% de las niñas y niños en edad escolar enfrentaban obesidad, para el 2020 en el contexto de la pandemia este porcentaje había subido al 40%. Así es, 4 de cada 10 niños ya tienen obesidad. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 señala que el 42% de la población mayor de 20 años reporta sobrepeso y las personas de entre 30 y 59 años concentran los mayores niveles de obesidad, siendo una relación de 1 a 3 en el caso de los hombres y casi la mitad en el caso de las mujeres. Uno de los mayores problemas de salud pública que enfrentamos en el país, un mal que afecta al 70% de nuestra población. La Organización Mundial de la Salud revela que a nivel mundial desde 1975 la obesidad se ha triplicado en un planeta donde una persona puede morir de obesidad al mismo tiempo que otra persona, incluso en el mismo territorio, puede perder la vida por desnutrición. Un problema de equilibrios, carencias y desperdicios que no estaría mal que empezáramos a reflexionar. ¿Qué opina usted? Ahora vamos con Marlene Stahl, porque así amanece.
amigo fiel, muchísimas gracias. Buenos días, mis preciosísimos madrugadores que hoy están con nosotros. Vamos a ver cómo amanecemos el día de hoy en Morelia, Michoacán. Miren nada más, le cuento que originalmente fue llamada Valladolid, aunque se le cambió el nombre en 1828 en honor a José María Morelos y Pavón, héroe del movimiento de independencia en México y quien nació en esta bellísima ciudad. Allí estamos viendo esta toma completamente en vivo, cómo está asomándose el señor sol ya iluminando a los michoacanos, a los morelenses. Saludos a todos ustedes y a todos mis tuiteros madrugadores que también nos hacen favor de compartir sus imágenes a través de esta red social. Muchas gracias. Miren, esta primera foto es de Rolando Roll y dice: amanece, hola, así amanece el municipio del Marqués allá en Querétaro. Saludos a Querétaro, muchísimas gracias Rolando por esta fotografía. Qué bueno que andas madrugando, a mí se me hace que andabas haciendo ejercicio. Muy bien por ti. Y si no, pues mira, ahí te invita a que vayas a echar una corredita. Gracias también. Vicente Cruz nos manda esta fotografía y dice: sí amanece en Altamira, Tamaulipas, camino al trabajo. Saludos, muchísimas gracias. A ti también saludos, Vicente, por esta fotografía. También muy hermosa, como siempre. Medio nublado, pero pues se ve que está muy hermoso el sol. Y también la última fotografía que vamos a compartir es de la maestra Chelita. Besos, maestra, muchísimas gracias. Y dice: desde Mazatlán, ¿qué tal, maestra? A mí se me hace que anda sufriendo mucho. ¿No quiere que le ayude? Muchas gracias por esta imagen. ¿Y cómo hacer para que salgan aquí sus fotografías? Muy fácil. Toman una foto, la suben a su Twitter y nos etiquetan @imagensea, #amanece y nos dicen dónde tomaron esa fotografía. Muy fácil, participen con nosotros. Al regresar de la pausa, vamos a las calles de la Ciudad de México con Atalo Mates. Día 28, como cada mes hay celebración en la iglesia de San Hipólito. Por supuesto, San Juditas Tadeo, el santo de las causas desesperadas y difíciles. Al regresar vamos a estar ahí. No se vaya. Vamos a las calles de la Ciudad de México y como es día 28, por supuesto, la celebración a San Judas Tadeo en la iglesia de San Hipólito y en el cruce de la avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma. Ahí está mi compañero Atalo Mata. Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Pues es un día importante. Hoy inicia una nueva semana de este año 2022. Termina prácticamente el mes de febrero. Es 28 de febrero donde, pues como cada 28 ya lo mencionabas, se celebra, se festeja, se visita, se le venera a San Judas Tadeo aquí en la iglesia de San Hipólito, muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México. Le pido a Karim Hamed que me acompañe aquí con uno de los feligreses que viene. ¿Cómo le va, señor? ¿Su nombre? José Hernández Chávez. ¿Perdón? José Hernández Chávez. Oiga, don José, ¿desde dónde viene usted? De Atizapán de Zaragoza, de la colonia Ampliación Higuera. Me estaba comentando hace un momento fuera de cámara que usted viene cada 28, ¿verdad? ¿Por qué visitar aquí en San Hipólito a San Judas Tadeo? Para pedirle por trabajo, porque nos vaya bien, porque no nos enfermemos, porque ahorita las enfermedades, las medicinas, todo bien caro. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Venirle a pedir a San Judas que nos cuide, que nos proteja y que nos ayude para que no nos enfermemos, porque la pandemia y todo está bien duro aquí, ahora sí la vida. Hablando de la pandemia, fue una época complicada, Paco, sobre todo el año pasado, pues ustedes no pudieron entrar a la iglesia, pero sin embargo estaban aquí afuerita, ¿verdad? Veníamos y nos persinábamos aquí en la entrada de San Judas. Mucha gente venía, pero no nos dejaban entrar porque dicen que la iglesia estaba cerrada por lo de la pandemia. Pero todos veníamos a persinarnos y a pedirle a San Judas para que nos ayudara y se acabara esta pandemia, que es lo más importante, ver si se acaba para que ya la gente no sufra tanto, no se muera tanta gente. ¿Qué favores le ha cumplido San Juditas? Pues ahora sí que trabajo no nos falta, para comer no nos falta, y lo que más pedimos es que no haya enfermedades, porque con la enfermedad y sin dinero y ahora sí sin para comer, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces pedirle a San Judas que se acabe la enfermedad y que tengamos que comer. Entonces, eso sería todo. Pues le agradezco mucho, que tenga muy buen día. Muchísimas gracias, buenos días. Gracias, hasta luego, don José. Y mira, Paco, pues aquí en la entrada podemos ver en las imágenes de Karim Hamed, apenas hace 5 minutitos, acaban de abrir las puertas de esta iglesia. Obviamente pues va a estar recibiendo a mucha gente. San Judas Tadeo es considerado el patrón de las causas perdidas o imposibles, y pues esto es
tradicional esta entrada donde hay diferentes objetos devocionales para que pues las personas, los feligreses, quienes tienen mucha fe en San Judas Tadeo, pues puedan comprar algunos objetos que les sirvan también para ser bendecidos. Entraron en 2 filas las personas, los formaron aquí afuerita y los formaron en 2 filas, una para la misa que se va a llevar a cabo en unos cuantos minutos, dicen aproximadamente unos 19 minutos a las 8 de la mañana, y otra fila para la bendición con agua bendita. De hecho, ya te comentaba que el año pasado fue un año difícil, estaban cerradas las iglesias, esta pues no fue la excepción aquí en San Hipólito, pero la gente pues llegaba aquí afuera a venerar a San Judas Tadeo. Desde 1982 este lugar está dedicado a San Judas Tadeo, que como recordaremos, Paco, era uno de los apóstoles de Jesús de Nazaret, y es tradición que en las inmediaciones de este templo pues aquí los feligreses regalen estampitas, también hay vendimia, claro, pero regalan estampitas, rosarios, flores, ¿no? E incluso comida al resto de los devotos, mientras muchos pues acuden vestidos, todavía no hemos visto, pero normalmente pasa, llegan vestidos con la túnica blanca y el mantón verde característicos de este santo. Bueno, pues así la situación, todavía no está totalmente abarrotado aquí afuera, ni adentro, pues va llegando la gente, pero aquí lo importante es que ya la pandemia sirvió de algo también, porque normalmente hay mucha gente, incluso hasta bloqueando las avenidas, ya envallaron aquí afuerita en la banqueta, y esto de alguna forma está utilizado como un atrio más de esta iglesia para que la gente no se baje de la banqueta y no corra riesgos allá abajo. Aquí seguimos viendo a los feligreses y es la información con esta imagen que te presento desde San Hipólito. Paco. La que te agradezco mucho, gracias mi querido Atalo, por supuesto un santo muy muy venerado, y tenemos una entrevista muy muy especial. Marlene Stahl está muy muy contenta. Vente, Paco, Gracias, porque no saben el invitadazo que tenemos esta mañana. Nos acompaña aquí en el estudio Dani Merlo. Hola, Dani. Les voy a decir por qué lo amo. Porque, miren, aparte de que es un gran ser humano, es de Mercurio. Entonces ya saben ustedes que Mercurio pues siempre ha sido mi máximo. Y aparte hoy nos viene a platicar de un librazo. Atrévete y hazlo. Dani, ¿cómo estás? Bienvenido. Al contrario, feliz de la vida de estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Y sí, aquí mi nuevo bebé, así es que por favor, presúmelo, sácalo. Aquí va, viene en una cajita muy hermosa. Exacto, ese nada más es para la gente VIP, la verdad. Ah, para mí. O sea, hace para mí. Bueno, ahí está bien esta cajita y aquí está el libro. Atrévete y hazlo. Cuéntanos, Dani, ¿de qué trata este libro? ¿De qué va? Pues mira, ahora obviamente han sido experiencias que he vivido, que se han tenido que consumar en experiencias, en enseñanzas de vida. A final de cuentas, cuando salgo del grupo Mercurio, me voy a vivir a Estados Unidos, y en Estados Unidos pues vivo pues una depresión, lo podría decir, sin saber hacia dónde ir, hacia dónde dirigir pues ahora sí que mi claridad y mi persistencia. Y eso es lo que quería hacer con este libro, el enseñar pues, las cosas muy generales de vida, ¿no? El encontrar tu claridad, el saber cuándo debes de ser persistente, el tener el tener buen círculo de amistad o de influencias realmente, el saber de tus talentos y de tus fortalezas. Y la verdad es que todo lo quise poner en esto como un legado para mis hijos, que ya tengo 4 hijos, y para toda la gente que está en ese momento de que no sabe qué quiere, que igual y ya no quiere ser abogado porque lleva haciéndolo 20, 25 años, y creo que es el momento de atrevernos y hacer un cambio en nuestras vidas. ¿Cómo se te ocurre a ti hacer este libro? Digo, venías de un mundo completamente distinto, ¿no? De ser cantante de una boy band, de las más importantes de México, y de repente te vas a vivir a otro país, te vuelves padre de familia. Sí. ¿Qué dices? ¿En qué momento dices, pues, oye, todo esto que estoy viviendo lo voy a compartir en un libro? Claro, pues es que se tenían que poner las piezas, ¿no? Y hace año y medio fue cuando ya dije, ya tengo ciertas
ciertos aprendizajes, ya tengo ciertas lecciones de vida que ya puedo transmitir. Y vuelvo a lo mismo, no vengo aquí a decir esta es la pócima secreta y con esto vas a ser feliz y va a cambiar tu vida. No, al contrario, si hacemos pequeños cambios día con día se logran grandes resultados y eso es lo que busco con eso, es poner pues la chispita que prenda esa pasión por hacer un cambio en la vida de todos, ¿no? Y como bien dice aquí, tener el coraje para transformarnos y ser más plenos, más felices, eso es de lo que se trata. ¿Esta lectura se la recomiendas a chavos, adultos? ¿Para quién sería este libro ideal? Vuelvo a lo mismo, mis hijos, que ahorita está en la transición, el de 19 años, que ya está en carrera. ¿Pueden ¿no? creer que el hijo de Dani tiene 19? ¿Sabes lo que me da eso en la vejez a mí? ¿Sabes cómo me hace sentir? Somos eternos jóvenes nosotros. Está bien. No, y entonces se hace con la idea de dejarle un legado, ¿no? De, a ver, maestro, nosotros pasamos por estas cosas, ya recorrí este camino y estas son algunas de las enseñanzas que yo tengo. Ojalá te sirvan. Y también, como te lo platico, cuando tienes los 40, ya sabes, la crisis de los 40, 30 altos, 40 bajos, creo que no sabes ya qué quieres. Claro. Tus hijos ya se fueron a universidad, tú ya te quedaste en casa, ya no quieres ser abogado, ya. Entonces, hacer ese cambio creo que requiere de atrevernos y de hacerlo, ¿no? ¿Dónde lo podemos conseguir? Todas las librerías, está disponible en todas las partes de cuestión digital también. Y otro punto importantísimo, el audiolibro está narrado por mí. Entonces se siente muy padre porque las experiencias de vida que están ahí, pues están narradas por mí, por mi experiencia, ¿no? Perfecto. Dani Merlo, atrévete y hazlo. Compren este libro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que te sigan en tus redes. ¿Por qué? Porque aparte lo vamos a tener en Creadores Sin Censura más adelante. Ándale, ahorita nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Dani. Marlene. Vámonos con Cristal Mendivil. Gracias, Marlene. En el contexto del Día Mundial del Trasplante, que se conmemoró ayer, por cierto, se dio a conocer que tan solo en nuestro país el número de pacientes que requiere un órgano, creció 10% en el último año. La detección temprana de un órgano deteriorado o enfermo puede evitar una cirugía para un trasplante. Este 27 de febrero se conmemoró el Día Mundial del Trasplante de Órganos. Hace falta cultura de la prevención. Hacerse estudios de rutina da una idea del funcionamiento integral en el organismo, sobre todo si hay propensión por herencia. Factores de riesgo para enfermedad renal, diabetes, hipertensión, problemas de este tipo en la familia, riesgo para problemas hepáticos, sobrepeso, obesidad, colesterol alto, riesgos para enfermedad cardíaca, hipertensión, colesterol alto, etc. Entonces, si yo tengo cualquiera de estas enfermedades, que son muy comunes, lo importante es establecer este diálogo con nuestro médico. Rosario tuvo la urgencia de un riñón, presentó una diabetes maltratada, alimentación inapropiada, estrés y desatención a su persona, pues minimizó las molestias y siguió trabajando. Un joven de 32 años, amigo de la familia, fue el generoso donador. Pero no había dinero para una operación tan costosa. Entonces hay que empezar a ahorrar. Y eso también es doloroso, que la urgencia está encima y pues no tengas la economía suficiente para inmediatamente meterte a operar y decir no importa cuánto, hágalo. Y luego se viene la pandemia y tienes la opción del seguro y tienes la opción del ISSSTE, pero desafortunadamente pues yo creo que con la pandemia fue mucho más difícil todavía que nos dieran una esperanza de hacer la operación. El número de pacientes que requiere un órgano creció 10% en el último año. Son córneas, riñones, hígado, corazón o pulmones. Se calcula que en México existen 200,000 personas en etapa renal avanzada. Solo el 50% tiene acceso al tratamiento para someterse al trasplante. Pero también debemos de voltear a ver otras causas de la falta de trasplantes y una de ellas es la infraestructura. También intervienen otros factores como los medicamentos, los exámenes de laboratorio, el seguimiento que se le tiene que dar a un paciente trasplantado. Es mucho más barato prevenirlo que remediarlo. Y hoy mi salud física y emocional, yo siento que está definitivamente muy bien.
Un hermano de doña Rosario acaba de fallecer por el mismo padecimiento. El donador compatible nunca llegó. El año pasado solo se realizaron 900 trasplantes de riñón en nuestro país por la pandemia, siendo que el promedio anual se ubica en los 3,000. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón. Y mire, para informarle que en un principio ya aterrizó en Rumania el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que va por los mexicanos que salieron de Ucrania. Y en la conferencia mañanera de hoy, el presidente López Obrador insistió en que al terminar su mandato se retirará de toda actividad política. Partidario de la no reelección, que voy a terminar, sí, así lo decide el pueblo de México, mi mandato, pero que me voy a retirar, que voy a jubilarme y que ya no voy a volver a tener participación política en nada, que ya cierro mi ciclo. Pues bueno, señoras, señores, nos vamos con el apagón y sin el apagón. La verdad es que yo nunca... Es que sí dice. ¿Qué? Así dice la canción. La verdad es que nunca le había puesto atención a la letra y la verdad es que, bueno, me parece igual de intrascendente que las letras que escuchamos el día de hoy. No, ¿qué te pasa? El día de hoy se oye pura poesía. Sí, gracias, poesía. Dani, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Felicidades. Gracias. Compren el disco de Dani y escúchenos a la 1 de la tarde en la segunda imagen informativa y aquí mañana a 5:45 de la mañana. Gracias. Adiós.